amigas, estamos en El Arriero conversando con Miguel López, Ana Longoni y Fernanda Carvajal sobre la muestra Perder la forma humana. Yo tuve un lapsus y dije pensar la forma humana y acá todos se rieron. ¿De dónde vino el nombre? Esta idea de... Fue una cita que tomamos de una entrevista que le hicimos a El Indio Solari, que es un músico muy popular de rock argentino, que lideró durante muchos años la banda Los Redonditos de Ricota, que justamente es una banda que empezó a tocar en el 77, o sea, apenas empezaba la dictadura argentina, y en estos lugares under, en estos sótanos de mala muerte. Y él contando el tipo de vitalidad colectiva que se generaba en esos espacios del under, de la escena subterránea, usó esa frase que en realidad viene de Castiñera, ¿no? Y la tomó para hablar del tipo de relación y de borramiento de las fronteras entre público y entre el que produce la música o el baile o la performance teatral o lo que fuera, o la poesía, y los que están allí. Dice, éramos tan pocos que el límite entre público y artistas no estaba totalmente borroneado, no importaba. Y también habla, me parece, nos parecía una imagen muy potente de la mutación, ¿no? En dos sentidos. Por un lado, esta dimensión del terror, de cómo el terror arrasó los cuerpos, ¿no? La masacre, las fosas CNN, la desaparición de personas, que sin duda hacen que perdamos la forma humana. Pero también esta otra dimensión más bien de, digamos, de enfrentar la normalización de los cuerpos, ya sea desde la norma heterosexual o desde la norma disciplinaria que se impuso en esos años de dictadura y de terror. Entonces, perder la forma humana también puede ser una metáfora muy potente para dar cuenta de esas invenciones de otros modos de ser, ¿no? O de habitar los cuerpos. Miguel, pero el título de la muestra además se extiende, me han dicho que tú me puedes explicar qué significa esta idea de una imagen sísmica de América Latina. Digamos, lo que le pasó a toda una generación de jóvenes latinoamericanos fue un cataclismo, ¿no? No sé si viene de ahí o por dónde es que viene esta idea. Yo creo que viene de muchos lados. Para nosotros, cargamos esa frase de muchas connotaciones. Creo que una de las primeras por las cuales tal vez llega a nosotros es a través de una reflexión en torno a algunas ideas de Georges Duberman, ¿no? Ese pensador filósofo francés, que nosotros en realidad resignificamos de distintas maneras, ¿no? Yo creo que la imagen sísmica da cuenta efectivamente de esa situación catastrófica, ¿no? Finalmente la exposición es una especie de intento de releer la historia desde los escombros, digamos, de los desechos, los remanentes, muchas cosas que están ahí, como decía Ana, son formas muy precarias, que han sobrevivido. Son fragmentos, digamos, de algo que ocurrió. Sí, y han sobrevivido a pesar de todo. Incluso muchas de las personas que han producido esos materiales ya no están con nosotros, ¿no? O sea, muertes muy jóvenes, ¿no? Sí. Muchas muertes jóvenes. Gente que, bueno, que en fin se ha ido por la crisis del SIDA, hay gente que ha terminado perseguida, es bien difícil, ¿no? Y da cuenta efectivamente de esa situación, digamos, de los escombros, pero también es una imagen sísmica en el sentido en que es una imagen en crisis. Lo que no nos interesaba era tener una imagen fija, establecida, ¿no? Canónica, sino es una imagen que en sí misma está puesta en duda, puesta en cuestionamiento. Está en movimiento, además. Está en movimiento, permanente movimiento. Sí. Puede mutar todo el tiempo. Y tampoco se pretende panorámica, que eso me parece que es clave. ¿No? Desde el vamos no pretendimos dar un panorama exhaustivo, completo. Son más bien indicios, puntas para seguir investigando mucho más. Y se plantea como eso, como casos de estudio. Y la otra, me parece, hipótesis súper importante del proyecto tiene que ver con los modos de relación entre las prácticas. Porque no hay de ninguna manera secciones nacionales en el proyecto, no está la parte de Chile, sino que está Perú, todo entre Chile por separado. No. Exacto, sino que lo que tratamos es buscar afinidades entre las prácticas y también tratar de historiar los modos de contagio, de circulación de esos modos de hacer, ¿no? Ahora, quizás uno de los problemas con todos estos debates sobre la memoria o las comisiones de la verdad, ¿no? Es que cuando uno las revisa con sus diferencias, ¿no? En cada país, uno lo que encuentra es que son relatos, y los lugares de memoria más todavía, los museos sobre todo, los nacionales, son como historias nacionales, ¿no? O sea, como que acá pasó algo y bueno, en Argentina
fue algo diferente y se pierde la cantidad de vasos comunicantes y de tramado que existía, ¿no? Sí. No sé cómo ven esto. O sea, es una manera de desafiar también estos Sí. lugares institucionales o institucionalizados Esa de la fue memoria. Fue una premisa, ¿no? De hecho, cuando empezamos a trabajar a nivel de investigación, uno de los ejes tenía que ver justamente ver los desplazamientos, ¿no? Esto que llama Ana afinidad y contagio, eran como dos guías que nos servían por un lado para pensar de qué manera ciertas prácticas en dos contextos distintos generaron estrategias muy similares, ¿no? Sin conexión directa, como por ejemplo la estrategia de derechos humanos en Chile y Argentina, que quedan como muy claras, pero también el contagio, como por ejemplo un artista de Lima yéndose a Buenos Aires, de la experiencia de fines de los años 70, la vanguardia, a vincularse con el movimiento de derechos humanos en Argentina y desplazar un conocimiento muy específico, ¿no? Y convertirlo en otra cosa, ¿no? Y estuvimos intentando rastrear esos movimientos, ¿no? El propio Berlonger, que lo mencionaste, ¿no? Sí, que a veces tienen que ver con migraciones, con exilios políticos, y a veces, por ejemplo, en el caso de Berlonger, él habla de su traslado a Sao Paulo desde Buenos Aires como un exilio sexual. O sea, huía de la persecución homofóbica. Claro, buscando un lugar donde poder una zona liberada. Vivir, digamos. Sí. Ahora, Miguel señaló que, digamos, esta historia empieza en el 73, ¿no? Y el corte es la rebelión zapatista, ¿no? ¿Por qué es que, no sé, Fernando, está un poco callada? No. Bueno, nos pareció que ahí había como un cambio de ciclo, ¿no? Bastante importante con el zapatismo, como un cambio también en la forma de concebir la política a nivel no solo continental, sino mundial, o sea, como que... Y de alguna manera la exposición llega hasta ahí, o sea, es como que tampoco es que el zapatismo entre en la exposición, sino que lo pusimos como un fin de ciclo, ¿no? Un parteaguas. Un parteaguas. Y esto por la dimensión más movimentista, autogestionaria del zapatismo. Claro, la importancia de... Esta vuelta al campo, además, ¿no? Porque eso es muy marcado, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Es que comienza un nuevo ciclo de protestas a nivel mundial. Y que tiene que ver también con la caída del muro, o sea, con todo ese proceso del fin de la bipolaridad, ¿no? Que también marca un límite bastante importante, digamos. Así que los 80 que tomamos en realidad son más de 20 años. Claro. Tomamos, digamos, el fin, como decía Miguel, ¿no? de una época asignada por las expectativas de transformación revolucionaria y por las formas partidarias o las guerrillas, ¿no? Y empieza otra cosa. Empieza, por un lado, digamos, en buena parte del continente las dictaduras y también la reinvención de la política en otros términos, ¿no? Que tienen que ver con la reivindicación, por ejemplo, de las formas de la alegría, la estrategia de la alegría, como dice Roberto Jacobi, para pensar eso como otro modo de resistencia, además de los movimientos, la cuestión más movimentista de los derechos humanos, ¿no? Que también se da en el caso argentino y chileno, lidera la oposición a la dictadura de una manera inequívoca, ¿no? Madres o mujeres por la vida en el caso de Chile. Y también recuerdo, perdón, que en las discusiones que tuvimos, porque también sucede que hacia el final de los 80 y con los retornos de las democracias en los distintos países, está también bien acompañada del auge neoliberal y de las políticas neoliberales. Entonces era como también un fin bastante desolador ese, ¿no? Entonces también creo que también hubo como que nos parecía interesante que el zapatismo también como el comienzo de otra cosa podía ser como un buen horizonte para el final, ¿no? Y no quedar solamente en la cuestión de las políticas neoliberales que son feroces en el continente de los 90 en adelante, ¿no? Sí. Es una época muy difícil, estos 80 que decidimos tomar, ¿no? Es una época que parecía, cuando cuando le propusimos al Museo Reina Sofía este proyecto, decía, bueno, pero los 80 son los años del mercado en el arte. Y nosotros estamos investigando prácticas que no tienen nada que ver con el mercado, que pasaron completamente en sus márgenes, ¿no? Que tienen otro tipo de inscripción, ¿no? Claro, y que casi que estaban condenadas a la marginalidad. ¿No? Tenemos que hacer un nuevo corte y vamos a ir a un último bloque, si me permiten, para conversar un poco, no sé, qué esperan generar en Lima con esto. Porque, digamos, Lima es una ciudad bastante conservadora, cucufata, a pesar de la vestimenta que se ha puesto en los últimos años. Volvemos en un instante en El Arriero.